Santo. Estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar, Señor. Acércate, transfórmame, quebrántame, restáurame, oh vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar cosas te vuelve a vida. Ven, ven, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío
Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Dile, ven, sáciame. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Quiero escuchar una generación apasionada que grite: hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos, no pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Sácianos, queremos más. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Solo los apasionados levanten sus manos, que se escuche su voz en el cielo. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos.
mayor necesidad es ser. Mi mayor necesidad es ser. No pararemos hasta que ese aplauso. Familia hermosa, muy buenas noches. Hoy estaré abordando el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y quiero decirte que ya estamos finalizando, estamos en la recta final del ayuno de Daniel. Y en estos días he estado hablando del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es fundamental en la vida de la iglesia. La iglesia nació con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Y quiero poner las bases, aunque ya las he compartido durante los devocionales, pero quiero poner las bases del por qué nosotros predicamos el bautismo del Espíritu Santo. San Juan 1, 32 y 33 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amados, el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Dios se la reveló a Juan el Bautista, y una señal que le dio el Padre a Juan el Bautista de quién iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego es que la señal era que el Espíritu Santo mismo iba a descender sobre él e iba a permanecer sobre él, es decir, sobre Jesús. Cuando Juan vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús, y no tan solo descender, sino que permanecía sobre Jesús, él se acordó de lo que el Padre le había dicho. Entonces, Juan fue el que testificó de que el Espíritu Santo iba a ser, de que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Bien, por ahí empezamos con la primera parte, ¿no? Que este es el fundamento, porque Juan lo anunció, y luego nos damos cuenta en Hechos de los Apóstoles cómo los creyentes recibían al Espíritu Santo, cómo eran bautizados con el Espíritu Santo. Antes de tocar la cita principal, cuando por primera vez vino el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en Jerusalén en el día del Pentecostés, en el aposento alto, eran los apóstoles y muchos discípulos más, que la Biblia dice que eran como 120. Antes de abordar ese texto, yo quiero abordar el texto de Hechos 8, 14 al 17. Y quiero que lo leamos, porque dice lo siguiente. Ok. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí nos da una luz de que ellos ya eran creyentes, de que ya se habían entregado a Jesús, ya hasta se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso es una necesidad que el creyente debe de saber que el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo es esencial en nuestra vida. Felipe predicó en Samaria,
habían milagros, habían señales, había una manifestación poderosa. Puedes leerlo en Hechos capítulo 8, puedes leerlo todo, cómo Dios usaba a Felipe, el evangelista. Y cuando los apóstoles escucharon que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan, y cuando ellos llegaron, dice acá, versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué hermoso que la misma palabra nos da luz. ¿Cómo es que en este momento los apóstoles vinieron a dar una impartición del Espíritu Santo? Y los discípulos recibían de esa impartición por medio de la imposición de las manos. Vámonos a otra cita que para mí también es muy, muy, muy relevante. Ahora el apóstol Pablo, en Hechos 19, el apóstol Pablo está predicando en Éfeso. Pero en Éfeso ya pasó otro hermano llamado Apolo predicando la palabra. Un hombre con mucho denuedo, con mucha autoridad en la palabra. Y en el versículo 2, 19:2 al 6, voy a ir leyendo a partir del 2, dice, y les dijo, ahora el apóstol Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mira, qué importante pregunta. A los apóstoles les importaba saber si los discípulos habían recibido al Espíritu Santo cuando habían creído en el Señor. La pregunta es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, tú no vas a pedir algo que tú desconozcas que existe en el reino de Dios. Aunque ellos habían recibido la palabra, aunque ellos habían creído al Señor y eran discípulos, no habían escuchado del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Apolos predicaba solo en el bautismo de Juan. Probablemente Apolo fue un discípulo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Después de que se bautizaron en el nombre de Jesús, porque solamente se habían bautizado con el bautismo de Juan, ahora Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Por eso dice, cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, se volvieron a bautizar en agua, pero ahora en el nombre de Jesús. Y dice, versículo 6, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El bautismo del Espíritu Santo tiene evidencias, y una de la evidencia principal es las lenguas, la manifestación del don de las lenguas. Pero también una persona que es bautizada con el Espíritu Santo puede profetizar en el momento del bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, vámonos por favor a Hechos 10, 44 al 46. Ahora es Pedro predicando a Cornelio, a todos sus amigos, familiares, parientes. Y mientras Pedro está predicando, sucede algo inesperado. Vamos a leer versículo 44 al 46 del capítulo 10 de Hechos. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Aquí me encanta esta palabra porque la Biblia ocupa la palabra cayó. O sea, cayó el poder de Dios sobre esa reunión donde se estaba predicando el Evangelio. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, aquí me encanta esta otra palabra, se derramase el don del Espíritu Santo. Yo en el caminar en Cristo he escuchado mucho la palabra de derramamiento, cayó, esas palabras están en la Biblia. Dice que los gentiles se quedaron sorprendidos porque era algo inesperado, nunca se lo esperaron, que mientras estuviera predicando Pedro cayera el Espíritu Santo sobre esa reunión, sobre esas personas. Y el versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Una vez más, aquí está confirmándose que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, cuando cae sobre los discípulos, sobre el creyente, sobre el Hijo de Dios, la evidencia es las lenguas. Aquí solamente está hablando de lenguas, pero en Efesios 19, en Hechos 19 dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien. Vámonos por favor al Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, donde fue el primer evento donde el Espíritu Santo se derramó. Y lo encontramos en el título del capítulo 2, dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando Cristo se fue, en breve momento, en breves días, llegó el Espíritu Santo. Se calcula que entre la ascensión de Cristo y la venida del Cordero, pasaron de 8 o 10 días solamente a que viniera de cuando Cristo ascendió al tercer cielo al día que llegó el Espíritu Santo, pasaron solamente 8 o 10 días. ¿Por qué decimos 8 o 10 días? Porque Jesús resucitó en el día primero de la semana, que fue domingo. Ajá. Y de la Pascua, que fue el día viernes, la Pascua, Jesús fue arrestado. Ajá. Pero Jesús fue arrestado el jueves en la noche, el viernes fue crucificado Jesús, y el fin de semana, ese viernes, perdón, por la tarde, Jesús es bajado de la cruz porque empezaba el Sabbat, empezaba el día sábado, el día de reposo. Entonces, antes de que entrara el día de reposo, porque empezaba a las 6 de la tarde, ellos bajaron el cuerpo. Y de ese día de la Pascua, desde ese día al Pentecostés eran 50 días. Entonces Jesús muere un viernes, resucita un domingo, ya llevábamos 3 días ahí, ¿verdad? Y cuando vino el Espíritu Santo era el día del Pentecostés. Voy a regresar. Jesús muere un viernes, resucita un domingo, y de ese domingo en adelante pasaron 40 días que Jesús se le estuvo manifestando a los discípulos. 40 días, lo voy a leer. Esto lo encontramos aquí en Hechos 1, 3. A quienes, está hablando de Jesús y de sus discípulos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús, después de que resucita, el domingo, estuvo 40 días con sus discípulos, más los otros 2 que ya habían pasado, viernes y sábado, estamos hablando de 42 días. Y el día del Pentecostés, del día de la crucifixión de Cristo al Pentecostés, fueron 50 días. Prácticamente fueron 8 días que los discípulos esperaron la llegada y la venida del Espíritu Santo. De cuando Jesús asciende al tercer cielo y la venida del Espíritu Santo solamente pasaron 8 días.
Y bueno, aquí en el versículo 4 dice, y estando juntos, en el versículo 4 Jesús les dando instrucciones a los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y exactamente, no fueron muchos días, solamente 8 días, y el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, descendió sobre los discípulos. Yo estoy más que convencido que el Espíritu Santo quiere derramarse sobre la iglesia. Cuando hice el segundo devocional del Espíritu Santo, mientras yo leía el versículo 5, cuando me tocó pasar por la parte que dice, dentro de no muchos días, impactó esa palabra mi espíritu, mi corazón. Por eso hoy estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. El domingo estaremos orando por el bautismo del Espíritu Santo. Anhélalo fervientemente, deséalo. Los de Éfeso no sabían que existía Espíritu Santo. Se habían bautizado con el bautismo de Juan, pero llegó el apóstol Pablo y les enseñó y se bautizaron con el bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los bautizó en el nombre de Jesús, solamente dice la Biblia. Y dice también que les impuso las manos después de haberse bautizado y cayó sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El Espíritu Santo, cuando vino en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, en el versículo 4 dice, 3 y 4 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados, cuando por primera vez vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, empezaron a hablar en diferentes lenguas, y eran lenguas de lugares cercanos a Jerusalén, porque dice la Escritura que los escuchaban hablar. Escúchame bien, versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y el 9, partos, estas eran las lenguas que ellos hablaban, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, el Espíritu Santo bautizó a los discípulos y hablaban en todas esas lenguas que se hablaban en los lugares circunvecinos a Jerusalén, y la gente se quedó sorprendida. Entonces a lo que concluyo es que el domingo estaremos orando por el bautismo del Espíritu Santo. Busca en estos días, anhela al Espíritu Santo. Cuando leí ese pasaje, dentro de no muchos días, el Espíritu Santo impactó mi espíritu y yo entré en una convicción que el anhelo del Padre es derramar su Espíritu Santo sobre ti y sobre tus hijos. Joel 2, capítulo 2, versículo 28 dice, y después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre siervos y siervas. Así que el propósito, el anhelo de Dios y la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, ya llegó, el Espíritu Santo está aquí, pero quiere bautizar a su iglesia. El Espíritu Santo ya mora dentro de tu corazón, pero quiere sumergirte bajo su poder y su gloria. Por eso estoy convencido que vienen días de derramamiento del Espíritu Santo. Vienen días de la gloria de Dios descendiendo sobre tu vida y sobre mi vida. Vienen cultos donde sabremos en qué momento habremos empezado, pero no sabremos en qué momento iremos a terminar. Porque el Espíritu Santo
se va a estar moviendo de una forma inusual, de una forma que quizá no lo hemos visto moverse en muchos años o quizá nunca en nuestra vida. Amados, quiero anunciarles que te prepares porque también tomaremos el próximo domingo, este domingo que viene, el último domingo, el último día del mes y el último domingo del mes de enero, vamos a estar cerrando nuestro ayuno de 21 días de Daniel y entregaremos nuestro ayuno tomando la Santa Cena. Prepárate porque el anhelo de Dios es que tú como iglesia de Cristo vivamos recordando el poder que tiene la sangre. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos libra, la sangre de Cristo nos protege y nos defiende. La sangre de Cristo, con la sangre de Cristo hemos vencido al enemigo. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, 11. Entonces nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Dios quiere que vivamos en santidad, que vivamos consagrados, que vivamos renovando nuestros votos con Dios continuamente y que la presencia de Dios more en medio de nosotros. Así que prepárate, estate listo, vente con todo el corazón, con todo el anhelo. Vamos a terminar este ayuno bajo la gloria y la presencia de Dios. Yo sé que Dios estará haciendo algo especial este próximo fin de semana, así que prepárate por favor tú y toda tu familia. Y bueno, haremos y celebraremos la Santa Cena en los dos servicios, en el de las 9 de la mañana y en el de las 11 de la mañana. Haz tu reservación, no te quedes fuera, no te atrases, no te confíes, porque tendremos un fin de semana bajo la presencia de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y a pedir que su Espíritu Santo nos llene y nos bautice. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad y misericordia. Gracias por tu palabra. Se despierta en el corazón de tu iglesia ese anhelo, esa esperanza del bautismo del Espíritu Santo. Señor, tú quieres llenar a tu iglesia bajo el poder de tu gloria, bajo el poder del Espíritu Santo. Tú quieres que tu iglesia, Señor, tenga esa señal, quede marcado para siempre. Dios, gracias por tu presencia. Derrama tu Espíritu Santo. Estoy confiando, Señor, que dentro de no muchos días y el domingo estaremos viendo tu gloria, Señor. Estaremos viendo el derramamiento de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta rema que me diste recientemente. Yo la creo y la declaro sobre mis hijas, sobre la iglesia, sobre mi vida y sobre mi esposa. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén. Que Dios te bendiga.